Bueno, primero decir que Milei y Patricia Bullrich tienen ideas parecidas y ejecuciones distintas. Milei se parece mucho a Donald Trump y Patricia Bullrich a Angela Merkel. El mayor déficit que tiene Milei: no va a tener diputados y senadores, ni siquiera un tercio de ambas cámaras. ¿Y por qué digo un tercio de ambas cámaras? Porque un tercio es lo necesario para impedir un juicio político. Vamos a tener por lo menos 18 meses de una inflación muy alta, porque lo que queda es algo pavoroso en materia económica. Es una característica típica de la dirigencia peronista, que lo va a acompañar a Massa hasta la puerta del cementerio y que luego va a mirar quién está mandando. A Cristina no le interesa el triunfo de Massa. Si tiene que perder, ella prefiere perder con Milei pensando que lo va a poder torturar más fácil. En esta nueva Border Session vamos a hablar con el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex vicepresidente, Carlos Rucauf, que está en línea con nosotros. Rucauf, ¿qué tal? Bienvenido a Border Sessions. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la atención. Rucauf, bueno, estamos viviendo un año electoral un poco atípico porque surgió una nueva fuerza no tradicional que podría ganar las elecciones, que está en posición de poder ganarla y que tiene algunas similitudes tal vez con aquellas ideas de los 90, con algunas ideas de los 90, algunas, pero una total inexperiencia en relación al manejo del Estado. ¿Usted, que sabe lo que significa un Estado, que sabe lo que significa un gobierno, cuál es su primera mirada sobre el fenómeno Milei? Bueno, primero decir que Milei y Patricia Bullrich tienen ideas parecidas y ejecuciones distintas. Me parece sumamente importante porque ambos representan el cambio de lo existente. Y mi sensación es que entre ausentes, los que votaron a Milei y los que votaron a Patricia Bullrich, hay una voluntad de cambio sobre la pesadilla existente que va a hacer que uno de ellos dos llegue al sillón de Rivadavia. Yo creo que lo de Milei tiene mucho que ver con una nueva grieta en la Argentina que es etaria. Yo en todas las reuniones familiares de mis amigos, en el country, en el post partido de rugby, en el post partido de fútbol, en todos me encuentro con con la misma discusión familiar, mucho más tranquila que la de kirchnerismo, antikirchnerismo, que es los jóvenes diciendo: ustedes ya se equivocaron mucho, déjenos probar algo distinto, y los mayores de 40, digamos, diciendo: mirá, no se puede gobernar sin diputados, sin senadores, no discutiéndole las ideas, porque en realidad la mayoría de los jóvenes lo que quieren es un cambio copernicano y escuchan más el que hay que acabar con la casta y la dolarización que las ideas del resto de la estructura política o diplomática de Milei. Ahora, una cosa a favor de Milei, o que probablemente tenga que ver con esta fuerza que tienen los jóvenes, es que es una persona con sus claros y oscuros, ¿no? Es una persona que ha superado límites de lo políticamente correcto, en que muestra su, tal vez, locura para muchas personas, que muestra sus costados qué sé yo, no tan confesables, ¿no? Y los otros candidatos son candidatos más tradicionales, ¿no? Que tienen un discurso para la afuera, pero que no muestran esos flancos. ¿Usted cree que pueden los otros dos candidatos o que deberían replantear esa postura o su próxima campaña en relación a la figura de Milei, o que cada uno tiene que morir con las botas puestas, digamos, en la suya? La descripción que hizo de cómo es Milei es casi la descripción de una persona joven. Las personas jóvenes tienen todas esas cosas, tienen ideas distintas, están en contra de lo existente, se dan cuenta de las cosas que los viejos no nos damos cuenta, viven una realidad distinta, no usan diarios, no usan canales de televisión, están viendo Luzu TV, están viendo Instagram, todo el sistema de comunicación que para nosotros los viejos es un secreto maravilloso. A veces viene mi mujer y me dice: ¿qué es esto? Y le digo: ¿para qué le pregunto a mi nieto? Claro, claro, claro. Yo no tengo idea. Entonces, creo que ese es uno de los temas de conexión que tiene Miguel.
Milei. Se parece mucho sus votantes a lo que él expresa, a la rabia, a la bronca contra lo existente, a la crítica a toda la estructura política. Eso nunca lo podría hacer Patricia Bullrich, porque ella es, si quisiéramos comparar con el mundo, lo hice hace 3 meses en Washington, me preguntaban por estos personajes y le dije, Milei se parece mucho a Donald Trump. Y Patricia Bullrich a Angela Merkel. Es decir, Angela Merkel construyó adentro de la estructura política de Alemania, juntó su partido conservador con los socialdemócratas, como hace acá Patricia con los radicales. Mientras que Trump es, aunque esté dentro del Partido Republicano, es en realidad uno que la rompe toda, que está en contra de todo, que plantea algo distinto, que como si Estados Unidos, en lugar de ser una superpotencia, fuera una supervíctima. Entonces, la actitud que tiene Milei no debe ser compartida por Bullrich porque son distintos, nadie le creería. Y en el Totalmente. caso de el candidato oficialista, en realidad no se le puede creer porque es el ministro de Economía. Es una complicación enorme, pero a su vez, todos los días es casi una hiperactividad de hacer anuncios, de mostrar presuntas alianzas, cuando en realidad el primer tramo de la campaña lo dejaron solo, o se aisló, o fueron así, estaban dadas así las fuerzas políticas adentro de Unión por la Patria, ¿no? ¿Tiene algún valor ahora mostrar, bueno, me apoya el sindicalismo, como ayer, me apoyan los gobernadores? ¿Tiene algún valor real en el votante o no? El votante no, lo que está pidiendo es no me dejen solo, es un grito desesperado porque lo están dejando solo. Los gobernadores van a defender sus boletas de senadores nacionales y diputados nacionales. Senadores no hay en todos los distritos, pero en algunos distritos se va a definir, porque senadores y diputados son con los que después negocia un gobernador con el poder central. Argentina es un país federal en la Constitución, pero unitario en lo económico. Entonces después se juntan los senadores para pelear al poder central. Yo siendo vicepresidente de Menem, presidente del Senado y con bloque oficialista mayoritario, igual tenía que negociar con los senadores porque cada uno de ellos tenía un reclamo para sus provincias. Así que los gobernadores van a defender sus listas, pero no necesariamente a Massa. Si viene un vecino y le pide a sus punteros la boleta de Milei o de Bullrich, se la van a dar con la de ellos. Y lo mismo ya está pasando con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, con la diferencia de que ahí, a pedido de Cristina Kirchner, tiene que defender a Kicillof. ¿Hay una especie de revival de los 90? No, para nada. ¿No? No. Lo que hay es el reconocimiento de una época en la vida donde durante 10 años tuvimos una inflación del 2% anual. Y entonces, como muchas veces ocurre en el ser humano, nos acordamos de lo lindo, pero también hubo cosas feas, ¿no? Yo siempre decía, cuando éramos jóvenes, mi mujer y yo, que si las mujeres recordaran el parto, no volverían a tener hijos. Yo que los presencié, la verdad que desde afuera es duro. Entonces, mi planteo respecto a esto es igual. Se recuerda lo bueno, pero para llegar a tener esa estabilidad tan maravillosa, pasamos de un austral que valía 50 australes un dólar en el 89 a 10.000 australes por dólar en el 91. Antes de hacer la convertibilidad le sacamos 4 ceros a la moneda. En el interín hubo desastres económicos, caída de empresas, gente en la calle protestando. Es decir, no es sencillo el camino que se logró finalmente, y yo creo que Menem tuvo la inmensa ventaja, primero, de buscar el mejor gabinete posible, y segundo, de tener un partido que bancara la época mala. Y esta es el mayor déficit que tiene Milei. No va a tener diputados y senadores, ni siquiera un tercio de ambas cámaras. ¿Y por qué digo un tercio de ambas cámaras? Porque un tercio es lo necesario para impedir un juicio político. Entonces, un conflicto de magnitud puede traer consecuencias no queridas. Pese a ello, pese a que usted le diga eso a cualquier votante de Milei, le va a decir, no importa, quiero el cambio. Y
Yo lo entiendo, y lo respeto, porque cada uno tiene derecho a vivir una experiencia nueva, pero no es un revival de los 90, es, en todo caso, recordar lo más lindo que vivimos en aquella época. Fueron 10 años maravillosos de 2% de inflación anual, pero hubo muchos problemas más que se podrían contar. Si uno escucha a todos los dirigentes del espacio de Milei, hoy la escuchaba Carolina Píparo, ellos sostienen que cuando se les pregunta acerca de cómo van a lograr coaliciones, acuerdos con gobernadores, con ministros, con diputados, senadores, ellos dicen, bueno, si la gente nos acompaña, las fuerzas políticas se van a ordenar y se van a encaminar en base a lo que nosotros propongamos. No vamos a tener tal oposición, si son lúcidos, ¿no?, los opositores. ¿Qué cree? ¿Cuán de cierto hay en esto? ¿Qué tan cierto puede ser esto? Si realmente se obtuvieran resultados pronto, es cierto. Lo que yo dudo es que con la economía que deja este gobierno, con la urgencia que tiene la gente, alguien siente que se va a sentir satisfecho esperando 1 año y medio o 2 años, que es lo que puede durar un proceso de normalización. Hay que decir por de pronto que la inercia inflacionaria va a ser muy grande el año que viene. Por más esfuerzos que haga quien gobierne, sea Milei o Patricia Bullrich, vamos a tener por lo menos 18 meses de una inflación muy alta, porque lo que queda es algo pavoroso en materia económica. Es mucho peor de lo que suelen decir los analistas, porque la mayoría de los analistas económicos, que casi todos los conozco, con algunos trabajé, con otros trabajo ahora en los medios de comunicación, me dicen no hay que alarmar a la gente. Bueno, está bien, pero díganle la verdad, estamos en el fondo del pozo, no es que estamos al borde del precipicio, nos caímos, estamos lastimados y la gente está recontra enojada. Entonces, conseguir que eso que dice Píparo se produzca tendría que ver con resultados, y yo no veo resultados cercanos. Sí se puede, obviamente, con el poder de un presidente, lograr apoyos, pero también yo creo que el kirchnerismo va a ser muy duro como opositor. Que ya lo ha demostrado también con Macri, ¿no? Pero ¿podría Milei recostarse en una alianza, ya sea con Juntos por el Cambio, por más que ahora diga que no, ¿no? Si llegado un momento, en el momento del gobierno, las cosas cambian totalmente, o sea, se baraja y se da de nuevo. ¿O lo ve más cercano al peronismo? Digo, en la posibilidad real de hacer alianzas para gobernar, para llenar todos esos espacios del Estado, y más si se propone reinventar el Estado, ¿no? Como está planteando. En primer lugar, diría Maquiavelo, al príncipe se lo juzga por sus ministros. Vamos a ver qué ministros tiene Milei. Por ejemplo, una de las que yo más respetaba, Mondino, se mandó un resbalón muy grande en materia de Malvinas, porque jamás nosotros hemos reconocido ni vamos a reconocer derechos. Lo que reconocemos son intereses de los isleños, es decir, no se trata las Malvinas de un proceso de descolonización, se trata de un proceso de retorno al legítimo propietario. Y esto dicho por una persona que va a ser canciller, demuestra que algún asesor se equivocó. No es que ella esté obligada a saberlo todo, pero alguien le tendría que haber avisado, porque este no es un tema menor. Pasa desapercibido en el medio del fragor de la campaña, pero no es un tema menor. Entonces veremos cuáles son los ministros. Segundo, no todos Juntos por el Cambio tienen algún pensamiento similar al pensamiento de Milei. Claramente los diputados radicales no lo tienen, porque además él se cansó de pegarle a la Unión Cívica Radical, que funciona como una estructura partidaria antigua en todos los sentidos. Antigua porque son antiguos y antigua porque tienen un funcionamiento grupal muy, ¿cómo explicarlo? Muy Lento, uterino, están sí. siempre muy adentro uno de otro y se viven, primero somos radicales y después el resto. Y en el caso del PJ, muchos lo van a acompañar porque el peronismo siempre corre presuroso en ayuda del ganador. Es una característica típica de la dirigencia peronista, que lo va a acompañar a Massa hasta la puerta del cementerio y que luego va a mirar quién está mandando. Pero eso no significa que la va a tener sencilla,
porque Va a tener gobernar que, es muy va a tener complicado. que incluso hacer concesiones, debería tener que poder hacer concesiones Milei si va a recibir algún tipo de apoyo, por ejemplo, en la Cámara. No creo que sea esto, bueno, te lo otorgamos porque tenés poder, porque te votaron muchas personas. El peronismo es pragmático siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta mucho la figura que utilizaste, ¿no? Sobre acompañar a Massa hasta la puerta del cementerio y después mirar quién quedó vivo, ¿no? Hoy Píparo dijo también que en la provincia de Buenos Aires, te lo pregunto acá como exgobernador, ella va por una única cámara. Me imagino que disolver el Senado provincial. Se lo escuché como algo muy concreto que dijo, ¿no? Que estuvo hablando, recién ahora empieza a hablar más Píparo. ¿Te parece que es posible? ¿Te parece que es adecuado? Yo creo que no lo va a poder lograr, ¿Por qué? porque hay un problema de relación de fuerzas. Eh, digamos, yo no Claro. sé quién va a ser el gobernador realmente porque están parejos los tres. Mm. Grindetti, ella y Silov. Pero eso que estén parejos los tres ya significa una división de poder parlamentario. Y hay que recordar que en la Argentina no se cambian todas las cámaras, se Claro. cambian porcentaje de las cámaras, con lo cual los que hoy están siguen teniendo bloques poderosos. No es Ujú. como en Estados Unidos, por ejemplo, que toda la sala de representantes se cambia, o como en Francia, que Macron tuvo la suerte de que se vota diputados 2 meses después que se elige presidente. Entonces él agarró el envión de su victoria y después se quedó con las dos cámaras. Es unicameral, pero no importa hay un espacio de determinado tipo de senadores. Acá no, acá se van a encontrar en la Cámara de Diputados, en el Senado de la Nación y en la provincia de Buenos Aires con bloques preexistentes fuertes. Yo no creo que puedan hacer cambios de carácter político si primero no logran un éxito en lo económico. Si lograran un éxito en lo económico, otro sería el cantar, pero va a costar para hacer tiempos largos y No, hay que tendrían que ver ser magos para lograr en el corto plazo un cambio económico que le llegue a la gente. ni Mandrake. Sí, totalmente. Y soy viejo, por eso hablo de Mandrake, no sé cuáles son los magos de hoy, pero en todo caso es imposible un cambio copernicano en los próximos meses posterior a la toma del poder. Acá se va a seguir con una crisis económica, gobierne quien gobierne. Una cosa importante, digo, para sumar un aspecto positivo es, Milei en lo personal es un tipo muy estructurado y muy racional. No Muy hay que metódico. confundir el Milei que se va a sentar si gana, con el Milei que es candidato y que está siempre, digamos, insuflando a su tropa esta mística que hace un rato nomás, con un viejo dirigente peronista, nos hacía acordar a cuando éramos pibes. Porque realmente el militante de Milei milita, Sí. los otros hacen política, pero el militante de Milei va no solamente por las redes sociales. En cada mesa familiar vos te encontrás con los chicos diciéndole a los padres y a los abuelos que acompañan a Milei. Sí, a mí me impresionó el otro día hablando con una amiga que tiene un hijo en edad de votar de 17 años, que me decía que los chicos del colegio al que va su hijo, y del colegio donde ella es psicopedagoga, que son dos colegios de zona norte privados, se habían juntado en las casas a mirar el final de la elección como si fuese un partido para ver si ganaba Milei, ¿no? Una cosa que, bueno, creo que hace mucho que no se ve. Si bien el kirchnerismo ha convocado a la juventud, no sé, me parece que es otras características tiene esta fascinación con el candidato, ¿no? ¿Qué rol le ve a Macri en un futuro cercano o en este tramo que queda de la campaña? Porque Patricia Bullrich la tenemos un poco borrada de la escena. Y viene Macri y lo primero que hace es tratar de fortalecerla, que esto ya es como una señal de debilidad, ¿no? Que tenga que venir el expresidente a decir, es mi candidata, vayamos con ella. Y después tenemos a Massa, que, bueno, sigue en su soledad, pero con muchos más intentos de acercamiento, ¿no? No estancado, sino llamando, yendo, viniendo, sacándose una foto, haciendo un anuncio, haciendo en el medio del caos, pero como un boxeador peleando, ¿no? ¿Cómo ves los dos personajes, ¿no? Bullrich, Massa.
Y Bueno, Macri y Cristina, ¿no? Perdón. bueno, primero Macri. Macri está haciendo un planteo estratégico sobre el que ahora rebobinó por conveniencia electoral y a pedido de Bullrich, que es aquel al que hacía referencia hace un rato. Luego que estén todos elegidos, hay que converger entre los de Patricia, que él considera los propios, y los de Milei. Ahora, obviamente, eso daba un pésimo resultado político y Milei de inmediato lo barajó y dijo, lo voy a nombrar una especie de embajador en el mundo. Rápido, ¿no, Bueno, Milei? y sí, y sí. Mm. Bueno, tiene reacciones rápidas. Yo creo que el tener un equipo pequeño le hace a veces cometer errores, pero le da una velocidad de reacción que no tiene las grandes fuerzas. No tiene que discutir con nadie, va, o si tiene que discutir no le da bolilla a nadie y se manda. Sí, yo creo que tampoco Burri tiene que discutir con nadie, pero escucha mucho, porque es propio de su temperamento y no está mal. Ella es una líder política muy interesante. Por ejemplo, en este tema que a mí me tiene obsesionado, el robo de los 16.000 millones de dólares que armó el kirchnerismo con YPF, Sí. ella en ese momento en la Cámara de Diputados tuvo una percepción de lo que iba a ocurrir impecable, típica de un jefe de Estado. Así que es un personaje muy respetable, pero tiene obviamente una reacción distinta a la que tiene Milei. Quizá esa sea una ventaja para un electorado y una desventaja para el otro. En el caso de Massa yo lo veo, como decía Bonavena, estaba en el rincón y me sacaron el banquito. Porque además a Cristina no le interesa el triunfo de Massa. No. A Cristina le interesa el triunfo de Kicillof y la mayor cantidad de diputados y senadores que la conviertan en jefa de la oposición dura frente a quien venga. Massa, si fuera presidente, la borraría o intentaría borrarla por lo menos, pero no es Alberto Fernández. Bueno, nadie es Alberto No, Fernández. no, no, gracias a Dios. Pero digo, sí, incluso creo que en un gobierno de masa sería más preocupante para Cristina Kirchner que un gobierno de Patricia Bullrich, más impredecible en cuanto a su propio escenario o su propio panorama judicial, ¿no? Yo creo que todos le pueden preocupar, pero Patricia Bullrich me parece que es la que más le preocupa porque sería un cambio muy consolidado que se enfrentaría a su poder. Patricia tendría diputados, senadores, gobernadores, ya se le ve un equipo de gobierno. Me parece que si tiene que perder, ella prefiere perder con Milei pensando que lo va a poder torturar más fácil. Carlos Rucao, le agradezco muchísimo, que le mando un abrazo muy grande. Estuvo buenísima la conversación. Bueno, muchas gracias. Hasta Hasta luego, siempre. gracias, hasta siempre.